Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a seguir hablando sobre Nietzsche y ahora, ya después de haber hecho la introducción, ya vamos a pasar a lo que es propia materia de su propuesta filosófica, si es que se puede llamar propuesta. Así que bueno, lo que vamos a comentar en este vídeo va a ser la concepción del conocimiento y la verdad a través de una obra principal suya, que fue su primera obra, El origen de la tragedia. Y lo que vamos a hacer va a ser comentar esa concepción que él tenía a través de diferentes personajes de la filosofía griega, ya iremos viendo. Y en concreto nos centraremos en un punto que tratará sobre Sócrates y la decadencia de la sabiduría o esa crisis occidental que derivará todo el pensamiento socrático y platónico, ¿no? Que es justamente lo que Nietzsche denominará como esa crisis de Occidente. Bueno, entonces vamos a ir comentándolo, me parece que son puntos muy interesantes. Intentaré no extenderme demasiado en cada uno de ellos porque la verdad es que cada propuesta que va introduciendo en su obra, ¿no?, da mucho de sí, así que intentaré no extenderme demasiado. Así que bueno, como he dicho al principio del vídeo, nos centraremos en el nacimiento de la tragedia, que es una de sus, de su primera obra, fue escrita, publicada en 1872, y en esta obra justamente trata de buscar cuál es la mejor manera de comprender la realidad y la verdad. ¿Por qué? Pues porque Nietzsche, a través de la tragedia griega, ¿no?, encuentra esa expresión profunda de la existencia humana, porque él piensa que la tragedia es el resultado de una fusión de dos instintos o fuerzas, también podríamos llamarle, ¿no?, que luchan entre ellas, pero que en cambio se necesitan entre sí para existir, es decir, que tienen que coexistir para que una pueda existir, es decir, que se necesitan, ¿no? ¿Por qué? Porque mantienen un equilibrio. Estas fuerzas hacen que, digamos, que se compensen entre ellas. Es justamente esta tensión y esta dinamicidad, este ser dinámico, ¿no?, lo que podríamos atribuirle a lo que defendía justamente Nietzsche de Heráclito, que era uno de los pocos filósofos, si lo recordáis que lo comentamos en el vídeo anterior, que él estaba de acuerdo, ¿no?, con su visión de la realidad. ¿Por qué? Porque Heráclito era uno de esos filósofos que decía que, pues todo fluye, nada permanece, ¿no?, que aceptaba ese cambio constante de la realidad, y que en cambio otros filósofos, como por ejemplo Sócrates o Platón, y luego toda la tradición filósofa moderna y antigua también, no aceptarían, ¿no?, porque es esa constante duda, pregunta, la que les haría en este caso tener ese miedo por no poder contestar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir, ¿no? Esa realidad cambiante que puede fluctuar en cualquier situación. Bueno, pues justamente aquí ya comenzamos a ver cómo va introduciendo algunos de los términos que él apoya en cuanto a los filósofos que su pensamiento pues se relacionaba con su propuesta, ¿no? En este caso pues Heráclito. Entonces, como he dicho, estas dos fuerzas, que ahora veremos cuáles son, están polarizadas y, como he dicho, no puede existir la una sin la otra. La primera fuerza que nos encontramos es la fuerza apolinea, que se relaciona con el dios Apolo, que es el dios del sol, ¿no?, y simboliza el orden y la luz, justamente por ese símbolo que sería el sol. También podríamos decir que representa esa belleza serena, más tranquila, y sobre todo la medida en cuanto a todo controlable, que entre dentro de un marco, que no se salga de aquello preestablecido. Justamente para Nietzsche esta figura, este dios, también representa la individualidad y el yo. Y por otra parte nos encontramos con la fuerza dionisíaca, que correspondería con el dios Dioniso, que es el dios del vino en la mitología griega, ¿vale? Es el dios de la noche, de la no sé cómo se dice en castellano, de la embriagadeza, no sé cómo se dice, perdonad, de la desmedida y del descontrol. También es el dios de las bacanales, que las bacanales eran como un tipo de fiestas que se organizaban en la Grecia antigua, ¿vale? Y justamente Nietzsche encuentra en esta segunda fuerza, que es en Dioniso, ¿no?, encuentra, digamos, el deseo por querer eliminar esas diferencias que hay entre los dos
entre estas dos fuerzas, entre estas dos instintos, podríamos decir, es decir, esas diferencias individuales que se pueden encontrar entre cada uno de ellos, y lo que él pretende es volver al orden original preestablecido por naturaleza, es decir, que no haya una separación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final la tesis de Nietzsche, lo que él propone, lo que él busca al encontrar una asimilación de estos dos conceptos, ¿no? Bueno, lo que él encuentra, mejor, no lo que él quiere, lo que él encuentra es que a través de la obra de arte de los antiguos griegos, ¿no? De la tragedia, él ve que supieron entender la vida a la perfección, ¿no? Que supieron entender la absurdidad, y sobre todo la ausencia del sentido en la propia existencia. ¿Por qué? Porque los griegos, para Nietzsche, la concepción que tiene él es que no negaban la vida, ni tampoco esos aspectos terribles que se nos presentan en cualquiera de las situaciones que podríamos tener sin tener que acudir a explicaciones sobrenaturales o incluso a explicaciones que en este caso la filosofía nos podría dar, ¿no? O voy a poner un ejemplo muy tonto, pero la filosofía de Platón, cuando tú morías, se moría, digamos, tu cuerpo, pero el alma preexistía, ¿no? La transmigración de las almas, que era de ir pasando de alma en alma, de alma en alma, hasta que adquirías el conocimiento suficiente, es decir, el conocimiento de las ideas, para luego poder pasar, en vez del mundo sensible, al mundo inteligible, ¿no? Al mundo de las ideas, ¿no? Es decir, que tu alma había preexistido en ese mundo y que hasta que tú no tuvieras ese conocimiento veraz de la idea, pues no, tu alma seguía y seguía yendo de cuerpo en cuerpo, ¿no? Por eso decíamos que era un tipo de cárcel. Pues eso al final para Nietzsche era una manera de negar la vida, de tener miedo frente a ella y por lo tanto no poder enfrentarte a la amplitud que puede llegar a tener, ¿no? He puesto un ejemplo, quizás me he liado un poco, perdonad. Bueno, seguimos. Entonces, la tragedia, dentro de ese modelo artístico, ¿no? Expresa lo que para Nietzsche busca entender como lo que es la única verdad, ¿no? Que se puede entender sobre la vida y sobre la propia existencia. Y que contradictoriamente a esto no hay ninguna verdad, ¿no? Es decir, que no se puede hacer ningún tipo, bueno, ninguna valoración moral o ningún tipo ningún tipo de juicio sobre la vida misma, ¿no? Porque diríamos, parafraseando muy mal a Nietzsche, a la vida no hay que entenderla, sino que vivirla, por lo que no podemos juzgarla, ¿vale? Entonces, aquí Nietzsche pone un ejemplo que es a través de una tragedia de Sófocles, de Edipo Rey, ¿no? Que, bueno, os hago un breve resumen, ¿no? Edipo, ese niño que cuando era muy pequeño su padre vio a través de, bueno, el oráculo le dijo que su hijo le acabaría quitando el trono, que lo mataría, que tal y que pascual. Y justamente es por eso por lo que lo lleva con un pastor suyo a que lo mate, pero el pastor no lo mata porque le da pena. Y lo cogen unos pastores, lo cuidan y al final acaba siendo un muy buen guerrero. Y en uno de esos viajes, justamente yendo hacia Tebas, se encuentra con su padre sin saber que es su padre. Lo acaban matando, Edipo acaba pasando la esfinge, puede llegar hasta Tebas, se acaba casando con su madre. Acaba viendo realmente que se ha casado con su madre, se quita los ojos, ¿no? Que eso sería como un tipo de metáfora, ¿vale? Porque en realidad pienso que no es que se quitan los ojos, sino que el no ser capaz de volver a ver la verdad, justamente por no haberla sabido ver antes, ¿no? Bueno, para poner un poco en contexto lo que es el ejemplo que pone Nietzsche de Edipo Rey, ¿no? Entonces, este personaje, justamente vemos que Edipo no busca ningún tipo de consuelo ni de explicación metafísica a lo que es su propio sufrimiento, ¿no? Su propio dolor. Entonces, a partir de este pequeño ejemplo, vemos cómo la tragedia muestra, ¿no? Cómo ese protagonista tiene un destino ineludible, porque al final lo que quería el padre al hacer que ese esclavo suyo matara a su hijo, ¿no?
era escapar del destino, pero vemos como al final se acaba cumpliendo irremediablemente porque acaba matando a su padre, Edipo, y se acaba casando con su madre, que es lo que le había dicho el oráculo que haría a su hijo si no moría. Entonces, Nietzsche, dentro de toda esta tragedia, admira, bueno, dentro de esta tragedia, de cualquier tragedia griega, admira que no intenta esconder el error que hay en ella, es decir, de la propia existencia humana, ni tampoco busca una justificación moral o religiosa al sufrimiento, que es justamente lo que sí que hacen estos autores que ahora vamos a pasar a comentar. Y es que ahora viene un subtítulo, podríamos decirlo, ¿no?, en el que vamos a tratar sobre Sócrates y la decadencia de la sabiduría griega, ¿vale? Que es lo mismo que decir todo lo que sigue, o sea, es decir, toda la filosofía occidental, ¿no? Que podríamos decir que nace desde Platón, es decir, lo que su maestro Sócrates le dijo a Platón y dejó escrito en sus diálogos, ¿no? Porque hago un pequeño apunte que seguro que ya lo sabéis, pero Platón no aparece como dialogante en sus diálogos, en ningún momento aparece. Por lo tanto, es un poco difícil diferenciar qué es lo que dijo Sócrates, qué es lo que dijo Platón cuando lo pone en boca de Sócrates, si no sabemos quién es quién. Pero bueno, el caso, vamos a hacer una distinción aquí y lo voy a ir remarcando bien, ¿vale? Entonces, Nietzsche, dentro de estos autores que he estado comentando, diagnostica que con el surgimiento de la figura socrática y también platónica, porque es lo que de Sócrates nos queda, ¿no?, encuentra que es el inicio de la decadencia de la sabiduría. ¿Por qué? Pues porque tanto Sócrates como Platón quisieron racionalizar la propia existencia, ¿no?, y buscar un mundo ideal, ese mundo de las ideas, ¿no?, inteligible, mucho más allá del mundo real, ¿no?, que es justamente ese mundo que es cambiante. Bueno, entonces, esto querría decir que tanto Sócrates como Platón no aceptan la vida como es, sino que tienen que duplicarla. Ya vimos cuando explicamos a Platón ese dualismo ontológico que también se hacía de manera antropológica y epistemológica, ¿no? Bueno, pues ese dualismo ontológico, ese dualismo que separaba al propio ser humano entre cuerpo y alma, ¿no?, entre esa parte sensible y esa parte inteligible, que nos decía que solamente el alma podía conocer aquellas ideas, ¿no?, por lo tanto alcanzar la verdad, ¿no? Pues es a través de esta teoría que ellos proponen lo que Nietzsche ve que es justamente esto, lo que busca la verdad y la perfección de un mundo inmaterial. Esto es muy interesante porque hay un aforismo de Nietzsche que se llama aforismo de un error, que tiene 6 partes, si no recuerdo mal, y cada una de ellas es más interesante que la anterior. Así que si os interesa esto, porque me gustaría mucho poder estructurarlo y ir como diseminándolo parte por parte, será un poco extenso, pero bueno, si os interesa que lo hagamos, lo hacemos, pero ahora no me voy a detener aquí porque sería súper largo, pero bueno. Era un breve apunte, ¿vale?, sobre el tema que acabamos de comentar, el aforismo, porque acordémonos que toda la obra de Nietzsche son aforismos, ¿vale?, que comentamos también lo que eran, en quién se había influenciado y de quién había tomado, bueno, sí, ejemplo de quién se había influenciado, ¿no? Entonces, claro, tanto para Platón como para Sócrates, ¿no?, se preocupan mucho por encontrar una verdad que para Nietzsche no existe. Y este es el principal problema, la verdad, ¿no?, la búsqueda de la verdad. Justamente esta es la razón por la que Nietzsche escribe esta obra del nacimiento de la tragedia. Bueno, entre muchas otras, porque en realidad no pretendía ser un texto filosófico, sino filológico. Pero bueno, eso ya queda en manos de sus colegas de la época, que le dijeron tío, ¿qué estás escribiendo? Esto no es filología. Pero bueno, lejos de eso, ¿no?, lo que hacen Platón y Sócrates al introducir justamente esa racionalidad, ¿no?, que claro, ellos entienden como la racionalidad como la única capaz de ayudarnos a alcanzar, de conseguir, ¿no?, ese mundo de las ideas, ¿no?, pues lo que hacen es cargarse por completo el sentido trágico y racionalidad que tiene la vida, ¿no?, que es justamente aquello que trataba de enseñar la tragedia griega, porque introducía tanto la crueldad como la propia irracionalidad, es decir, acciones que no tienen ningún tipo de explicación
como el propio sometimiento del destino al deber de lo que tiene que ocurrir, y pasa, y no tiene ningún tipo de explicación. Y es que además, el que se somete a ese destino lo acepta y no huye de él, ¿no? Como sí que, por ejemplo, pasa en otro tipo de filosofías, como sería el platonismo, que luego acabaría derivando en todo lo que es el cristianismo, ¿no? Entonces, podemos afirmar que el error de Sócrates, según Nietzsche, es doble. En primer lugar, ¿por qué? Pues porque lo que ha hecho es crear una ilusión metafísica, y esto es muy interesante porque también se les conoce, a través de esta crítica que hace Nietzsche, como consoladores de la metafísica, ¿no? Ahora veremos por qué. Digo esto porque lo que han hecho ha sido utilizar la razón y el intelecto, que nos ayuda a alcanzar realmente la verdad, la verdadera verdad, ¿no? Para poder establecer unas respuestas que nos ayuden con ese dolor o con esa aceptación del destino, para poder explicarlo, ¿no? Justamente explicar el destino, explicar esa parte no puesta en nuestras manos, que no tenemos ningún poder sobre ella, es intentar querer explicar la realidad. Por lo tanto, que sea fija, que sea inmutable. Y justamente para Platón, ¿no? Su teoría platónica es aquello inmutable, aquello que podemos conocer. Vemos que todo aquello que se puede conocer es aquello que no cambia, pero también vemos que lo que nos dice Nietzsche es que realmente no podemos conocer la verdad, porque todo está en un constante cambio, y como la vida es tan amplia en toda su extensión, no podemos alcanzarla, ¿no? Entonces, bueno, que me he ido un poco de lo que tenía que decir, perdón. Como iba diciendo, el segundo punto por el que podríamos decir que el error de Sócrates es doble, es porque, aparte de haber creado una ilusión metafísica, ha creado una ilusión moral. ¿Por qué? Porque piensa que racionalizando la vida se pueden eliminar el dolor y el caos. Y esto, para Nietzsche, ya comenzamos a ver que no puede ser así. Entonces, ¿esto por qué lo hacen tanto Sócrates y Platón? Por miedo a la muerte. Y justamente a esa irracionalidad de la existencia. Ya no tanto miedo a la muerte. Hay una frase que me gusta mucho que dice: al final la muerte no nos discierne, porque cuando estamos vivos no está presente, y cuando estamos muertos ya no estamos. Pues es justamente lo que aquí me parece importante decir, pero sobre todo tienen miedo a la incerteza de la propia existencia, ¿no? A no ser capaz de explicar mi propia realidad, no poder controlarla. Entonces, como digo, también se les conoce como consoladores metafísicos, ¿no? Por intentar dar este tipo de explicaciones. Justamente las consecuencias que tiene este pensamiento socrático, que Nietzsche diagnostica mediante su método genealógico, que, si no nos acordamos, el método que utilizaba era ir justamente a la raíz del problema para luego diagnosticar el problema de la civilización occidental en este caso. En primer lugar, es la negación de la vida. En segundo lugar, la primacia de la razón en frente o en contraposición a los sentidos, ¿no? Que hace que haya una deshumanización del propio ser humano. Después, que a través de este pensamiento socrático haya nacido la filosofía idealista. Ya lo vemos con Platón de manera súper evidente, no hace falta ni que lo diga, ¿no? También vemos ese nacimiento del cristianismo mucho después, pero vemos cómo se tiene a Dios como la instancia de la última verdad, ¿no? La palabra de Dios es lo real, y por lo tanto aquello a lo que me tengo que sujetar para poder conocer la realidad en toda su inmensidad, ¿no? Y sobre todo también entendido como salvación, ¿no? Como esa posteridad que puede tener el alma humana, por lo tanto la propia existencia, y así no pensar que todo tiene un fin, ¿no? Que nada es absurdo en sí mismo. Que es justamente esto lo que pretende hacer la ciencia moderna, ¿no? Que trata de eliminar, que trata de dominarlo todo con esa razón racionalizante. Con esto me refiero a la razón instrumental, que es justamente la que
la que trata de controlarlo todo dentro de unos parámetros que nada se salga de lo preestablecido, ¿no? Si nos acordamos cuando hemos tratado a quién, creo que era Hume, si no recuerdo mal, esta razón ya nos aparecía. Y por último, el inicio de una sociedad, o por decir, de una tradición que trata de distanciar a la humanidad con la propia aceptación de la vida, ¿no? Con la propia existencia. Entonces, para ir acabando, qué suerte que me haya durado esto solamente 20 minutos, gracias, es que Nietzsche con todo esto lo que quiere hacer es afirmar su propuesta, o sea, afirmar la existencia a través de su propuesta vitalista y sobre todo su propuesta que supere al nihilismo imperante, ¿no? Ese nihilismo pasivo y sobre todo destructivo al cual ha llegado la cultura occidental. Es justamente lo que él encuentra, lo que acabamos de decir, lo que dice él, Nietzsche, que es el origen del mal, que es Sócrates y Platón, porque es, digamos, toda la corriente de pensamiento que ha seguido llevando toda esa tradición filosófica a través del origen de toda nuestra civilización, ¿no? Cómo se ha ido formando. Y ahora viene Nietzsche, lo descoloca todo y dice que no, que eso en realidad no ha sido, digamos, esa fuente de sabiduría, sino que ha sido la fuente del mal, la fuente del no saber llegar a la verdad por no poder ser alcanzada, ¿no? Entonces, bueno, creo que he dejado el vídeo así como muy abierto, perdonad, creo que lo más complicado de grabar estos vídeos es terminarlos, no sé muy bien cómo hacerlo, perdonad, bueno. Ya está, este ha sido el segundo vídeo sobre Nietzsche. Espero que os haya parecido, aparte de interesante, que a veces puede ser incluso un poco pesado, que lo hayáis podido entender, que haya sido clara en toda la explicación. Y ya en el siguiente vídeo ya comenzaremos a entrar en un poquito más cuestiones de su propia propuesta filosófica en términos que seguramente a todos os sonarán, como son por ejemplo el superhombre, el eterno retorno, la voluntad de poder, un término muy importante, la transvaloración de los valores. Bueno, ya los iremos comentando, ¿vale? Así que bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.